Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de este podcast. El día de hoy les tengo una gran entrevista con un gran personaje, alguien que conozco ya hace muchos años. Y pues bueno, la idea es platicar acerca de la resiliencia, acerca de la fuerza mental que Gonzalo Pérez ha tenido para salir adelante, no solamente en todas sus experiencias de vida, sino específicamente en lo último que ha hecho, estos grandes retos que ha sido el cruce, nado de aguas abiertas y demás. Déjenme decirles que Gonzalo es arquitecto, eh, arquitecto por parte de la UNAM, si no mal recuerdo. Fuiste seleccionado de natación y, bueno, por parte de la Federación de Natación en waterpolo. Y posteriormente, pues nos abandonaste, güey, en el water y luego te dedicaste a trabajar duro y arduamente para posteriormente retomar un poco lo que es la vida en el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, aquí tenemos a el querido Gonzalo Pérez. ¿Cómo estás, querido Gon? Querido Rodrigo, un gusto saludarte, verte de nueva cuenta, verte también. Te he estado escuchando en los podcasts que has venido realizando constantemente, muy interesantes de diversos temas. Y bueno, pues agradecerte la introducción. Es prácticamente por ahí, por donde veníamos. La única diferencia es en vez de la UNAM, soy guamero, ¿no? ¿En Pero serio? Fíjate qué chistoso. Yo siempre pensé que eras de la UNAM. sí, estuve un primer semestre de oyente en la UNAM donde hice grandes amigos de arquitectura, ¿no? Y bueno, y también la facilidad por donde vivía en el sur de la Ciudad de México, muy cerca de la zona de la UNAM, que era el ayuntamiento, o bueno, la delegación Coyoacán. Entonces, bueno, por eso tenía esta cercanía de entrenar a veces en la UNAM con la selección ahí de waterpolo. Y bueno, pues de ahí vinieron muchísimas relaciones, entre una de ellas la que conformamos tú y yo y la que fuimos alimentando durante muchos años, ¿no? Sí, cómo no. Fuimos, vaya que tenemos algunas aventuras ahí de por medio, cuando fuimos seleccionados en waterpolo, este, todas aquellas competencias nacionales, todos aquellos partidos, que fíjate que luego yo le platico a la gente, y yo entiendo que luego cuando hablo con gente que ha estado metida en el deporte, pues probablemente luego se vuelve muy fácil para nosotros es tomar estas ideas de, ay, sí, pues el hábito, la consistencia, la disciplina, ¿no? Porque pues era, levántate a las 5 de la mañana, güey, llégale a la alberquita, luego teníamos el agua a menos grados, ¿no? Y de todas maneras tenías que meter a darle, y tener todo esto que usualmente para algunas personas tienden a ser muy fáciles. Sin embargo, pues para la gran mayoría, cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de crear hábitos, cuando hablamos de la resiliencia, ¿no? Este tema donde, pues, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero muchas veces te preguntaban, ¿no? Ibas, tenías un partido, lo que fuera, y regresabas, te decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste? Tú, no, güey, pues perdimos. No, ¿cómo? O sea, es este tema donde no se entiende que o sea, perder o tener un mal día en un entrenamiento o en una competición no necesariamente quiere decir que estuvo mal, ¿no? Por ahí hay una gran entrevista que le hacen a Kobe, donde él decía, lo está amedrentando ahí ya sabes, un reportero, y se voltea con el reportero y le dice, a ver, güey, o sea, tú todos los días tienes ascensos en la chamba, todos los días te dan sueldo nuevo, todos los días, no, no, güey, es lo mismo aquí, ¿no? Y hacía la similitud de decir, bueno, pues a ver, de los grandes basquetbolistas de aquella época, pues tienes a un Magic o tenías ya sabes, a un Jordan y, o sea, 1000 partidos y cacho, y de aquellos solamente ganaron 70. O sea, Claro. ¿no? Claro, no, a ver, y al final, yo creo que para que estas figuras deportivas llegaran a su máxima expresión y maduración deportiva y sobre todo ese, pues al final es su repetitivo, hicieron muchas cosas repetitivas, tuvieron una disciplina extraordinaria y estricta,
Y por eso, créeme que no todas las canastas las metían, ¿no? Ni todas las defensas las ganaban. Es decir, tuvieron que hacerlo durante muchos años, las repeticiones y muchos años, eh, no lograr el objetivo para al final lograrlo. Yo creo que los objetivos se van logrando, Rodrigo, se van logrando poco a poco en la vida. Como bien indicas tú, no de la noche a la mañana la gente que trabaja en una empresa se vuelve el CEO o va subiendo pasos escalonados. Yo creo que uno debe de entender que como cualquier, ligado al deporte, permíteme hacer esa analogía, ligado al deporte, pues uno, si no aprendes a perder, que al principio es como un niño que recién empieza a caminar, ¿no? Te vas gateando, te paras y se cae, y se cae, y se cae, y se vuelve a caer hasta que empieza a caminar. Y más adelante, pues empieza a correr. Bueno, pues parece que es básico y es muy elemental el ejemplo, pero es que así es la vida. O sea, en la vida hay que saber levantarnos de cada caída, porque parece que no, pero desde pequeños lo hicimos, ¿no? Se nos va olvidando y después vamos perdiendo esa capacidad de resiliencia. Y se nos hace como muy fácil tal vez a veces decir, no, es terrible, este día en el trabajo me fue mal, o este día con la pareja me fue mal, o un deportista no amateur o de alto rendimiento también perdí y fue fatal y tiro la toalla. No, 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 yo creo que son las mejores herramientas para ir mejorando día con día, ¿no? O sea, las descalabros y las caídas, a mí me parece que es la herramienta, una de las herramientas más poderosas para realmente subir y exigirte y saber que uno está hecho para mucho más cosas, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Oye, y platícanos, a ver, en tu experiencia, ¿no? Porque también entender todo lo que has hecho últimamente, ¿no? Ahorita, pues digo, platicamos que si arquitectura, que si el waterpolo, pero creo que lo más relevante es lo que has estado haciendo recientemente. Digo, ¿cuántos años tienes ya? 51 años y contando, muy bien, muy bien Eso, puesto. ¿Eh? eso, así. Sí, exacto, exacto, muy bien puesto, ¿no? Eh, Mira, ahora lo que estoy haciendo es que encontré un nuevo camino ya hace algunos años que sin descuidar la parte física y esa parte física y emocional, porque siempre he estado ligado al deporte, pero ya ahora como un hobby, lo que es los nados en aguas abiertas, ¿no? Y entonces empecé primero como todos, nadando, después de haber dejado el waterpolo, estoy viviendo en una ciudad donde lamentablemente no hay una liga de waterpolo y equipos de waterpolo, entonces ya no pude seguir ligado a ese hobby. Me parece que es un hobby, y más en la crisis de los 50 es un hobby muy sano, que hablando con algún amigo ex waterpolista, qué mejor hobby o qué mejor crisis de los 50 que encontrar algo deportivo y algo activo que te ayude no solamente en la salud física, sino yo creo que en la salud mental y en la salud emocional, que me parece fundamental, porque esa es la que realmente nos puede llevar a otro nivel más adelante en la vida y llegar con mucho más fuerza física y mental y emocional para los años venideros. Entonces, lo que hice fue me metí en un tema de aguas abiertas, me di cuenta que con base en la experiencia que ya había y con base en la base, ahora sí con la base deportiva que tuve durante muchos años, pues de alguna forma es mucho más sencillo, fue más sencillo empezar a subir escalones y ponerme metas más ambiciosas, metas donde me exigía más, pero no nada más era de exigencia, sino porque el resultado de esa exigencia me estaba llevando a una plataforma de satisfacción absoluta. Eh, no solamente física, vuelvo a reiterar, yo creo que la más importante también fue emocional, ¿no? Fue personal, ¿no? Y eso, pues te vas descubriendo, cuando en la vida te vas descubriendo conforme vas avanzando y vas teniendo más años y estas etapas, pues te sientes más cómodo y más seguro y más sano. Híjole, me parece que es el mejor seguro de gastos médicos que uno puede tener, ¿no? Eh, Sí, 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 está cañón. entonces, entrando en esta disciplina de aguas abiertas, lo que hice fue empezar a hacer nados más complicados. Vivo en la región del sureste mexicano de la República Mexicana, en Mérida, Yucatán, que tenemos muy cerquita la playa de Progreso a 30 minutos de la ciudad, y eso me permitió volverme a reencontrar con el mar. Yo durante muchos años vacacionaba como mucha gente de la Ciudad de México en Acapulco, en Guerrero, y ahí yo me metía a nadar en la playa y disfrutaba muchísimo la playa y en aquel entonces muy diferente
el mar del Atlántico al Pacífico, pero obviamente el Golfo, no tiene nada que ver, pero son muy diferentes las corrientes, las mareas, hasta el olor del mar es diferente, pero bueno, ahí me solté cuando era muy pequeño nadando en el mar, ya tenía tablas y seguridad en el agua, siempre respetando el mar, y aquí lo volví a descubrir el mar. Entonces, como lo que empezó con pequeñas competencias de 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros, se fueron convirtiendo en 10 kilómetros y de ahí fue cuando decidí, dije, creo que esto puede ser una parte complementaria de mi vida, que es el deportiva, que siempre me ha gustado. Y a raíz de eso me preparé, lo comenté con la familia, porque también es importante compartir cuando son retos ya mayores, como en los que estoy haciendo y en los que estoy empezando. Yo literal, creo que estoy empezando en esto de las aguas abiertas. Sí, ya son muchos kilómetros y muchos años deportivos, pero estoy empezando con un reto primero se llaman la Triple Corona, que está conformado por 3 nados importantes, que es la Vuelta a Manhattan, el cruce de la isla de Catalina, California y el Canal de la Mancha, y después hay otro reto más importante que se llama los 7 mares. Bueno, pues estoy en ello. Oye, pero Y a ver, esto, antes de que te sigas, para poner en contexto, o sea, a ver, las 3 coronas son nados para que también el auditorio allá afuera se dé una idea de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de la magnitud de esto. ¿Cuántos kilómetros promedio? ok, para poder hacer la Triple Corona son nados mayores a 30 kilómetros en aguas abiertas. Para ello uno tiene que entrenar pues muchos años. Yo, por ejemplo, para poder hacer Nueva York, que es lo comentaste en la introducción de la entrevista, me preparé con Coco Villegas un año antes, 2 años nos preparamos para llegar bien a Manhattan y poder hacer los 48.5, que es nadar. El nado consiste en que te ponen en la punta del sur de Manhattan, la parte de la región donde está la parte financiera en Wall Street, y rodeas toda la isla de Manhattan nadando. Lo único que uno tiene en esta especialidad de aguas abiertas es que vas en el mar, no puedes tocar la embarcación, cada 40 minutos te van dando alimentación e hidratación, y simplemente son retos en donde no solamente es nadar, sino creo que lo más importante para lograr estos retos es cómo te preparas para lograrlo y qué es todo lo que tienes que llevar para lograrlo. Y vuelvo a insistir, no nada más es estar físicamente bien, que eso debes de tener una buena nutrición, un buen descanso, una buena salud física, pero creo que la más importante es la salud emocional. Si emocionalmente uno no está estable, es muy difícil que pueda lograr porque son cargas muy importantes. Y ahora, antes porque éramos jóvenes y de los 18 o desde los 15 hasta los veintitantos, pues no teníamos mayores compromisos. Bueno, ahora ya existe una parte que es fundamental, que es la familia, y la otra el trabajo. Entonces, nunca será lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca, no logro hacer entrenamientos como los que tú y yo hacíamos de 5 horas promedio, en reloj, ¿no? Totalmente contados a 5 horas integrales de ejercicio. No, llegaré a 3 horas cuando hago entrenamientos. Llegaré 2 nadando, una de gimnasio, pero jamás llegaré a las 5 horas para no restar el mérito a los verdaderos deportistas de alto rendimiento. Quien hace alto rendimiento, a mí me parece que es otro nivel y se destaca, es muy fácil. Entrenamientos de más de 5 horas diario y además que no tienen que pagar un solo quinto de su bolsa para ir para los A ningún tenis. lado. No, Sí, sí, sí. si tú pagas tu competencia, pues qué bueno. Me parece que es de lo más, se aplaude, y yo hay gente que admiro muchísimo, que hace muchísimo deporte, 3 horas diarias o 2 horas diarias, pero es un deporte amateur y yo creo que eso es lo más importante, que la gente, no todos tienen que ser deportistas de alto rendimiento. Yo creo que la gente que hace estos deportes, que hace triatlón o hace carreras o hace escalada o nada o en fin, cualquier otro, tenis, pádel, etcétera, fútbol con los amigos, pero que lo hacen constantemente, realmente están cuidándose, es el mejor seguro de vida que tienen para llegar a una vejez con una mayor,
movilidad y con una mejor salud física y emocional, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si no es lo mismo, definitivo. Y te voy a decir algo, digo, para mucha gente te oye y dice, güey, no manches, 2 horas, o sea, ¿de qué le pasa? Está loco, ¿no? Y por eso también recalcaba yo al principio de decir, ok, no es, no, o sea, muchas veces cuando hablamos con gente que viene del medio deportivo, pues hablar de 5 horas de entrenamiento, pues era parte de nuestra base, ¿no? Para una persona normal, pues media hora ya está en el límite de decir, oye, ya le dediqué media hora al ejercicio el día de hoy, ¿no? Pero sí creo que es muy relevante lo que dices. Hay que darle crédito a los deportistas de alto rendimiento, donde efectivamente le están dedicando 4 o 5 horas diarias a su entrenamiento, dedicado 100% a hacer algo a un nivel muy alto. Pero también por el otro lado, yo creo que la gente amateur que le está metiendo tantas ganas, tanta galleta a hacer lo que hace, ¿no? Como dices, pues págatelo tú, pues, trabájale primero, ¿no? Porque pues, si no le trabajas, pues no hay lana para pagarlo. Encuéntrate el tiempo, pero encuéntrate el tiempo también para que no tengas a la viuda del triatlón, del golf, del fútbol, de lo que tú me digas, o al revés, ¿no? Porque pues, eso también tiende a ser parte de, ¿no? De las problemáticas divertidas que tenemos cuando estás haciendo deporte amateur a ese nivel. Pero fíjate, tocaste un punto que me parece lo más relevante y es, hoy en la mañana tuve la oportunidad de ir a un convivio de padres e hijos, ya sabes, ¿no? Es en la escuela de mi hija, ya estamos en el tema del mes del padre y bla, 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 que al final del día nadie se acuerda de él. Como les digo, güey, ¿por qué? O sea, las mamás les festejaron con desayunito y la fregada, y a nosotros nos ponen a arrastrarnos en el piso del gimnasio, ¿no? Pero bueno, ya, eso lo dejaremos para otra conversación. Pero fíjate, habían varios papás, ¿no? Y estaba yo viendo a los papás en general, y pues tienes aquellos que están súper fit, ¿no? Habían unos que se ve que le están metiendo al gimnasio, que se ve que no sé qué. Tienen aquellos que, pues, no es claramente no hace nada, desafortunadamente, pero algo que creo que cuadra muchísimo y hubo un momento muy, muy bonito en esta sesión que hicieron en la escuela, que creo que fue lo único que realmente tuvo un mérito padre, que nos pidieron abrazar a nuestros hijos, ¿no? Pues fue una especie como de meditación ahí medio rara que hicieron. Y a mí lo que más me, me parece increíble de lo que estás platicando es, a ver, cualquiera, la neta cualquiera, si se pone a darle, puedes tener el cuerpo, los músculos, la condición física que necesitas para hacer algún reto físico que quieres, ¿no? Pero lo más importante es lo que tienes acá arriba y lo que traes acá adentro. Porque si estos no están cuadrados, da lo mismo que tan físicamente estés, ¿no? Fortalecido. Y yo creo que eso es algo que a mí me interesaría mucho que nos platicaras más bien, ¿no? De, oye, ¿cómo hiciste este trabajo interno primero? Porque pues es un trabajo tuyo, ¿no? Primero es, güey, mentalízate que estás en el agua, te está rozando la sal del mar, ya olvídate que los deditos te pongan de viejito, como dicen los niños, o sea, que se te atraviese alguna fauna marina. Güey, el problema no es ese, el problema es cómo trabajas tu cabeza para aguantar estar en el agua día tras día, en el gimnasio día tras día, tener esta cuestión. Y luego la parte emocional de cómo trabajas con tu pareja, cómo trabajas con tus hijos, ¿no? Cómo trabajas con el trabajo, literal. O sea, eso creo que es lo más relevante, ¿no? De esta parte que tú estás platicando. Sí, mira, yo creo que no solamente es importante dejarlo a nivel deportivo, yo creo que todo, hay gente que literalmente pues, no hace deporte y no pasa nada, yo creo que hay gente totalmente valiosa y mucho más valiosa que, que está investigando, que está, no sé, en letras o que le da muchísimas horas a la lectura, que la lectura, qué mejor músculo y más fuerte el músculo que es el, justo lo que estamos hablando. Si tú no, si no ejercitas el cerebro con la lectura, adiós, o con cuestiones de creación, de creatividad, con la música,
cuestiones de manualidades o cuestiones de investigación, en fin, o simplemente con el trabajo del día a día, pues es la mejor forma de activarte, ¿no? O sea, tú tienes que tener un cerebro sano, y dentro de todo lo que se pueda de las capacidades, lo más limpio posible, ¿no? Es decir, y limpio me refiero a quitarte telarañas de Claro, fracasos, limitaciones. Y esto, regresando al ejemplo deportivo, pues se va, Rodrigo, generando día con día. Es decir, para poder llegar a nadar o estar en un mar más de 10 horas, que me tocó, eso me pasó en Portugal, en un nado de 30 kilómetros, con un agua un poco más fría que la de Manhattan. Manhattan fueron como 7 horas 33 minutos, más kilómetros, pero por corrientes fue un nado relativamente, tiene una complejidad obviamente, pero dentro de la especialización de aguas abiertas, para mí llegué mejor preparado, entonces fue más sencillo que el nado de Madeira en Portugal. Pero esto lo vas consiguiendo día con día, cuando te levantas, como tú dices, con esta disciplina, te tienes, primero eso es paso por paso, te tienes que crear un objetivo. Si no hay un objetivo, difícilmente vas a poder dar el primer paso. Entonces, tiene uno que tener un objetivo, por muy pequeño que sea. Yo digo que ese primer paso es el importante, para que digas, oye, yo mañana voy a subir el edificio para llegar a mi departamento, a la oficina, pues el primer piso, y ya después el segundo, y después el tercero, caminando por las escaleras en vez de tomar el ascensor. Yo creo que ese es un ejemplo muy válido para decir, vamos a marcarnos un objetivo. Oye, sé que me está costando trabajo en un tema del trabajo, no estoy entregando a tiempo. Bueno, pues entonces créate un objetivo, créate una habilidad nueva para que realmente puedas llegar y cumplas con tus cuestiones profesionales, ¿no? Oye, estoy descuidando el tiempo familiar. Ah, bueno, pues si para tener más tiempo familiar, yo me despierto muy temprano, ¿no? Para entrenar, a veces sigo con los horarios de 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Entonces, cuando te permites, si quiero que tener el objetivo de aguas abiertas, bueno, pues lo que tengo es levantarme más temprano para estar una hora antes fuera del agua, después ya estoy en el agua, empiezo a trabajar, pero para mí es sagrado saber que desayunos, comidas y cenas con la familia son que no se pueden tocar, ¿no? Es muy decir, bien. esa es la forma en la que cuido y manejo, trato, intento de tener la parte del manejo integral con la comunicación familiar. ¿Y cómo se hace? Vuelvo a insistir, paso a pasito. Ahora, el conjunto de cada paso que diario vas logrando, esa disciplina y ese objetivo, lo que te hace es que conforme va aumentando día con día las cargas de trabajo, es igual que en el trabajo, las cargas de estudios para los chavos. O sea, si tú un chavo no lo pones a estudiar, jamás va a seguir avanzando. Entonces, poco a poco tiene que ir integrando a más lectura, a más documentos de investigación o más trabajos académicos para que los chavos también vayan subiendo. Así es la vida de manera natural. En el deporte, bueno, en este caso, a mí lo que me pasa con esta gran exigencia deportiva es también paso a paso, de tal forma que se van acumulando no solamente horas de entrenamiento, horas de nado, sino también esas horas de reflexión donde dices, chin, estoy haciendo bien. O sea, sí, ya son muchas horas, ¿no? Y llegas cansado. Obviamente el fin de semana, cuando hago los entrenamientos más largos, lo que quieres es dormir. Y entonces empiezas a tirar de la cuerda de la relación familiar, empiezas a quitar horas de calidad familiares por entrenar. Entonces ahí debe uno de tener esa balanza de equilibrio y hablarlo para poderlo lograr. Suena muy fácil que en una jornada, y que no es nada fácil, pero en una jornada puedas hacer un nado de 10 horas continuos, o una carrera, o una caminata, es lo mismo que una, o sea, si uno va a entregar un trabajo y tienes horas de trabajo u horas de estudio, lo puedes hacer, pero es porque ya lo estuviste haciendo con anterioridad. O sea, fuiste ganando un escaloncito, otro escaloncito, otro escaloncito. El tema yo creo que es relevante es el conjunto que hay detrás de estos retos, ¿no? Estos retos son de muchas, muchas horas de sacrificio, muchas horas de disciplina, muchas horas de conciencia que debes de estar totalmente consciente, como tú decías, oye, me duele, me arde, hay lesiones, ¿no? Las lesiones son nuestro peor enemigo, pero también hay veces que dices, tal vez no son ni lesiones, lo quieres hacer, pero si te cruza una entreja de trabajo, pues ¿cómo le haces? O un problema familiar, pues ¿cómo lo haces? A nuestra altura, como ya es un hobby,
pues, es tomar las cosas con calma, porque al final es algo que le tienes que ver la buena cara, estás haciendo algo por ti, simplemente por salud física, Claro, sí, sí, sí. insistir, y salud emocional. Pero tiene que siempre haber un equilibrio de todo, de lo contrario, entonces puedes empezar a chocar. Si uno se queda totalmente aislado, pues te puedes quedar sin nada, ¿no? Se empiezas a perder la realidad del día a día. Y sí, lo que es una realidad también es que lo que sí he sentido un cambio y un cambio verdadero es que estos retos me han llevado a una nueva etapa de crecimiento personal, a una nueva etapa de crecimiento de encontrarme emocionalmente, porque son muchas horas. Y es una especie, yo le llamaría, porque ya hay estudios de meditación profunda, o sea, si llegas a momentos de meditación profunda, y tal vez esa meditación profunda que me ha ayudado a entender y ver la perspectiva de mi vida a otra velocidad, eso me ha ayudado mucho para entender de diferente forma los problemas, de diferente forma visualizar mis próximas metas profesionales, personales, familiares, etcétera. Es decir, no ha quedado totalmente aislado en un tema físico, deportivo, sino ha sido una gran herramienta para que personalmente me haya ayudado a crecer y creo que a mí me parece que esa es una meta de las más relevantes y debemos de estar siempre dispuestos a seguir creciendo y seguir Claro. creciendo en lo personal, en el interior y en lo emocional, porque si no, de lo contrario, pues uno se viene identificado, ¿no? Fíjate, ahí tocaste varias cosas que me hacen reflexionar varias situaciones, ¿no? A ver, la primera es, digo, sí, claramente esta oportunidad que tienes de entrar en una conciencia más profunda al momento de estar entrenando tanto tiempo o estar haciendo un nado tan largo, ¿no? Pues sí te mete en la cabeza a decir, ¿no? Empiezas a pensar y seguramente al principio piensas en problemas, pero luego piensas en soluciones, pero de pronto, no sé si te ha pasado, pero de pronto se te olvida que estás ahí, ¿no? Es como a mí en algún evento de Ironman en la bici, de repente me di cuenta que estaba yo, ya no me acuerdo ni en qué kilómetro, y cuando regresé a la conciencia dije, o sea, como si me hubiera quedado dormido, ¿sabes? Y estos estados de conciencia son extraordinarios. Pero yo creo que algo que me encantaría que me platicaras es, o sea, ¿cómo entras en esta... A ver, lo primero, lo dijiste muy bien. Primero tienes que tener un porqué, ¿no? O sea, tienes que tener a dónde quieres llegar. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Tienes que tener una meta, tienes que tener un propósito y tienes que tener claridad hacia dónde vas. Y es algo de lo que a mí me gusta hablar mucho porque la mayoría de la gente no lo entiende. No tienes propósito, no tienes claridad hacia dónde vas. Y pues es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que le decían, que le preguntaba a Alicia para dónde voy y le decían, pues todos los caminos llevan a algún lado, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? Y si no sabes a dónde quieres llegar, pues el que tomes da lo mismo, te va a llevar a algún lado. No es lo mismo cuando tienes una dirección clara. Entonces, lo primero es, ¿cómo llegaste a tener esa claridad de decir, voy a hacer este reto? O sea, ¿por qué ese reto? Ok. Eh, bueno, me regreso un poco y para tal vez dejarlo muy claro. Empiezo con las competencias y yo creo que es el empezar a nadar en el mar y sentirme en un elemento que para mí es el agua, que es fundamental y es increíble, me ayudó mucho a estar pues seguro y tranquilo en un medio en el que me siento muy cómodo. Ahora bien, me di cuenta que pues no solamente es que el tema del deporte o el tema de la salud física, pues recuerda que liberas serotonina, dopamina, eh, Sí, noradrenalina, es decir, hay muchos químicos que se liberan en el cuerpo que te hacen tener eh, un mejor, simplemente cuestiones químicas que mejoran tu estabilidad física y emocional. Eh, y son complementos para sentirte mejor en el día a día. Si eso, el deporte, lo que pasó es que yo creo que en ese nivel, lo que me pasó es que decidí tomar un nivel más fuerte y ya como un reto personal, ¿no? Por la edad, dije, bueno, quiero hacer algo en donde me involucre
hay un tema interesante. Yo no sabía a qué me estaba afrontando. O sea, yo llegué a mi primera carrera, como todos, vas corriendo o caminando 1 kilómetro o leyendo un libro, después dos, después tres. Pues es lo mismo aquí, ¿no? Vas nadando un poco más hasta que llega una plataforma en donde tienes que dar un siguiente nivel. Y ese nivel, que es de mayor exigencia, es cuando ya vienen de 10 kilómetros para arriba. Ese es un poco Ok, donde yo lo veo, ¿no? Porque entonces ya se convierten en entrenamientos mucho más estrictos, en más horas a conciencia. No nada más es meterte y nadar, hay que nadar también y hay que hacer las cosas, que si lo llevas a la parte profesional también, hay que hacer las cosas a conciencia. Que yo espero que estos ejemplos deportivos o físicos también se puedan extrapolar a cuestiones profesionales o personales o de relaciones personales. Es decir, si uno deja el día a día que va pasando y va pasando y no, en ese día no te llevas algo y decir, ah, hoy logré algo nuevo, hoy me sentí muy bien, o sea, no, y no necesariamente tienes que lograr una meta, pero que sientes que tu objetivo del día está completo, creo que en ese momento es cuando diste el siguiente paso. Y esto lo que me llevó es que estos nados, conforme fui entendiendo que había un, empecé a crear un nuevo Gonzalo, con unas nuevas expectativas, nuevos con unas nuevas metas, que esas metas, el llevarme también a tantas horas de manera interior, fue como, yo nunca he meditado o hecho cuestiones de yoga, meditación, eh, pero creo que por lo que he estado investigando en cuestiones de aguas abiertas, sí llegas a otra especie de meditación profunda, porque ahí lo que encuentre, lo que te va pasando es que pues, encuentras otra paz y otra seguridad y otra zona de crecimiento. Y realmente es el vivir el presente y estar en el presente. Entonces, el objetivo me llevó a una finalidad. Esa finalidad, lo que me ha demostrado con el paso de los años, es que esa finalidad sí me está haciendo a reencontrarme y a llevarme a un nivel de desarrollo, insisto, no nada más físico, sino yo creo que también lo más relevante es mental, ¿no? Es decir, cuando hay problemas, darle su verdadera dimensión a un problema. Cuando hay una lesión, darle su verdadera dimensión a una lesión. Cuando hay no sé, un fracaso, aunque sea profesional, algo que no está saliendo en los negocios, decir, uff, chin, ni modo. Oye, ¿es el fin? No, no es el fin. O sea, faltan muchos años. Y entonces sí, lo que sí es también ayudar a proyectar que la vida hay que disfrutarla, es un solo camino, es un solo boleto, pero hay que llevarlo hasta el límite y hasta el final con un claro. camino que sea ligero. Hay que viajar ligeros. Yo creo que eso es una parte muy importante. Y déjame poner esta analogía, aunque las corrientes, hay veces, te voy a poner me decías, ¿cuándo entras y cuándo terminas y cómo te sientes? En Madeira hubo un momento que me di cuenta que tenía una referencia cuando vas nadando en el mar, si no es mar abierto, obviamente tenía el mar abierto del lado derecho y la isla que es preciosa del lado izquierdo. Pues tenía una referencia y me daba cuenta que no pasaba un campo, yo creo que eran como plátanos, no sé, pero había una referencia que avanzaba y nadaba y seguía viendo la referencia hasta que le digo, venía con mi kayakista que me venía resguardando y le digo, oye, la corriente está brutal, no puedo avanzar. Y me dijo, sí, se me hizo muy fácil responderme, llevamos 40 minutos aquí parados. Entonces, en vez de que yo me enojara y dijera, ya no me importa, súbeme al kayak, ya me cansé, ya me dolían los hombros, iba como a la mitad del trayecto, dije, ok, esto es una corriente que no me está permitiendo avanzar. Si no me está permitiendo avanzar, hay dos formas de hacerlo, o varias formas. La primera es esperar, va a cambiar las corrientes. Hasta en el mar cambian las corrientes. Es decir, si a nivel natural los vientos cambian, las mareas cambian, las corrientes cambian, los días cambian, pues todo cambia. Es decir, Sí, sí, sí. uno tiene que ser flexible a esos cambios y esperar esos cambios, pero uno también tiene la capacidad de generar esos cambios. Entonces, este ejemplo lo pongo porque me gusta, porque hubo un momento que dije, ok, si tú no lo estás visualizando, yo ya lo visualicé, entonces tengo que romper la corriente. Entonces me metí mar adentro para empezar a romper esas corrientes y empezar a nadar de una forma un poco más en zigzag para ir rompiendo esas corrientes, entendiendo y con el objetivo que había visualizado y preparado con un año de anterioridad, preparado a día con día, que sabía que tenía que empezaba en el punto A y terminaba en el punto B después de X horas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces,
A mí me parece que el estar cansado físicamente, si mentalmente no hubiera estado fuerte, si mentalmente no lo hubiera trabajado y esa mentalidad, pues lo trabajas con una buena alimentación, con una buena salud física, con un buen descanso. Si no descansas también el cuerpo te pasa la factura el día de mañana y hay que dormir y dormir bien, ¿no? Con una buena dieta y obviamente con una seguridad de que lo vas a lograr. Entonces, estas corrientes de la vida que nos hacen quedarnos de repente estancados, yo diría, calma, calma. Estoy seguro que hay más puertas o hay otros caminos, no es la misma carretera, no es el mismo camino, no es la misma calle. Hay muchas salidas y esas salidas uno las tiene que buscar y encontrar. Y yo estoy seguro que todos estamos preparados para salir de ellas, ¿no? De esas corrientes que te hacen frenarte, que te hacen muchas veces dudar que lo puedes conseguir, pero si lo has venido trabajando, estoy seguro que vas a lograr pasar esa corriente para lograr tu objetivo tarde o temprano. Ah, qué bonito lo pusiste. O sea, es una analogía muy bonita. O sea, sí, muchas veces siempre queremos remar contra corriente, ¿no? Siempre queremos, o no nos damos cuenta, como decías, estás ahí 20 minutos en el mismo lugar y dices, pero ¿por qué no avanzo? Y muchas veces tiene que ver con el hecho de que sí, no somos conscientes o no estamos presentes para entender que efectivamente estamos lidiando con una problemática. Y al no serlos, pues no sabes para dónde jalar, ¿no? O sea, no sabes qué hacer. O cuando te das cuenta, entras en pánico, te enojas, entran las emociones, y entonces al no controlar tus emociones, pues bueno, pues empiezas a tener un problema. Oye, Gon, te estaba yo preguntando, güey, esta parte que creo que es bien relevante también para para la gente que nos está escuchando allá afuera. A ver, tú agarraste, te pusiste un reto. ¿Por qué? Pues porque tú traías en mente hacer un reto, bien, eres deportista, es algo que es entendible para ti y demás. Ya nos platicaste lo que implica tener un crecimiento físico, ¿no? O sea, tienes que tener, pues hay que echarle ganitas a la parte física, hay que, ¿no? No es así como, ay, sí, güey, mañana voy a echarme un nado de 30 kilómetros. Sí, a ver, güey, ¿no? O sea, no, No hay forma. requiere mucha preparación. Luego viene la parte mental, ¿no? Como decías, tienes que entrenar la mente, tienes que encontrarle posibilidades a darle la vuelta en tu analogía de la corriente que me pareció maravillosa. Pues tienes la corriente en contra, ok, pero a ver, ¿cuál es la solución? Que pueden haber literal miles, ¿no? O sea, el tema es cómo aperturas en ese momento de caos, lo voy a poner en ese sentido, a encontrar la oportunidad de decir, tengo que ir en zigzag, voy a empezar a abrir a Samar abierto, etc. ¿no? Lo mismo decías, pues pasa en el trabajo, pasa en los estudios, pasa en la vida. Pero, Yo creo que, sí, te escucho. no, dime. No, y yo creo que hasta, es decir, en las relaciones, o sea, al final somos seres llenos de emociones, ¿no? Y las emociones son las que nos llevan a tomar muchas veces decisiones, pero si las emociones realmente las educamos, y más que educarlas, trabajar con ellas para entenderlas y visualizarlas, cuando digas, uff, me duele esto, o me siento mal, Claro, o estoy cansado, o estoy súper efusivo, o súper enojado y quiero tomar esta decisión, pues, más bien esas emociones son las que hay que trabajarlas. Por lo que comentabas al inicio del mes de la salud mental, fíjate qué dato tan relevante. Pues va para un año lo de Nueva York, y el nado de Nueva York yo lo dediqué justo a eso, a visualizar la salud mental, porque los datos, el año pasado había unos datos escalofriantes de la salud mental que no se trata en México. Obviamente yo no soy especialista, yo lo único que hice fue como tratar de visualizar el problema de la salud mental en México y lo grave que puede llegar a ser esta parte de salud mental y falta de acompañamiento en las personas. Pero al final, para poder lograr este tipo de objetivos, el tipo del nado, que lo vas, insisto, es un escalón por escalón o día tras día para detectar esta corriente, es lo mismo que yo le diría a un chavo que va a terminar la prepa o que está en pleno a la mitad de la universidad o alguien que está empezando en su etapa profesional o alguien que tal vez ya como nosotros tiene 50 y que llegas a un punto en donde muchas empresas a los 50 te dicen gracias, con toda la experiencia del mundo, o de los grandes emprendedores que empiezan a los 24 o 30, se conforman a los 40 o a los 50. Es decir, creo que todos tenemos esa capacidad de
y a mí me parece que una de las notas relevantes es, entre más prepares tu objetivo, entre más tiempo tengas para preparar tu objetivo, estoy seguro que va a ser mayor tu meta. Siempre va a haber shortcuts, siempre hay caminos cortos para lograrlo, ¿no? Sí, pero la experiencia y esa madurez para decir, la corriente no me va a ganar. El dolor que ya lo detecté porque lo vengo detectando, ¿cómo lo cuido para no lastimarme más? O tengo frío porque la temperatura del mar depende, puede ir caminando, puede ir cambiando las corrientes y pueden entrar temperaturas más frías. Te preparas también para ello. O te da hambre y dices, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo aquí en medio del mar después de 8 horas y sigo nadando? O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces ahí es cuando tienes que regresar a los básicos, regresar a los principales, a la plataforma de los objetivos iniciales y decir, yo era el que quería hacer esto. Si uno tiene la seguridad de lo que quiere hacer y de lo que quiere lograr, lo van a lograr. Estoy convencido. Sea un tema familiar, sea un tema de amistad, sea un tema de crecimiento o de recomendación o simplemente crecimiento profesional, pero también de salud. A mí me parece que sin salud, en todos los sentidos, física y emocional, no, la sociedad no va a avanzar mucho. Y creo que a mí me parece que ahí es donde están las dos claves para que como sociedad y como comunidades podamos lograr y crear mejores ciudades, mejores calidades de vida, mejores comunidades, ¿no? Y eso a mí me parece que ahí es donde está la clave, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y sí, sí, o sea, para mí, y es un tema recurrente aquí, tú le decías, a ver, pues tal vez no seamos especialistas, y creo que también ese es parte del problema, fíjate, de pensar que no somos Te especialistas perdí. en la salud mental emocional. Ah, ¿ya me perdiste? Perdón, si te perdí, no te escuché. No te preocupes. Este, te decía, yo creo que parte del problema que tenemos hoy día es pensar que no somos especialistas por ejemplo, tú decías, yo no soy especialista en la salud mental, sin embargo, yo trabajo en mi salud mental porque encuentro y entiendo cuáles son los números y lo que implica, ¿no? Tener un problema de salud mental ahí atrás. Y yo creo que de la misma manera, pues, no eres especialista en nada. Entiendo cuando tú me dices, tenemos que dedicarle muchas horas a hacer una cosa de este tipo. Sí, pero también creo que empezaste en algún lugar, ¿no? De repente dijiste, pues güey, hoy me pongo mi traje de baño y pues, me quito los flotis y me meto al agua, güey. O sea, es también ese punto, ¿no? O sea, la meta empieza con ese primer paso. Sí, las metas y yo creo que cualquier futuro a mediano, a corto, mediano, largo plazo, empiezan visualizando las cosas y visualizando tus objetivos. Me parece que la pregunta es, le acabas de dar al clavo. Parte de estos nados, estamos hablando ya cuando estás adentro, pero si no visualizas quién quieres ser el día de mañana, difícilmente lo vas a lograr. Eh, Exacto. y estos nados, ¿En qué lo que momento se hace es, arrancas, no? ¿en qué momento arrancas? Exacto. Entonces, uno creo que tiene la capacidad, todos tenemos la capacidad para visualizar cómo queremos estar. Y vuelvo a insistir, si la temperatura del mar bajó, pues te tuviste que haber preparado para estar dentro de ese mar frío. Si te preparaste físicamente y en cuanto a una buena dieta, pues no te va a dar hambre. Si estás fuerte, y créeme que cuando voy al gimnasio soy el que menos levanta, no me gusta el gimnasio. Fueron muchos años de gimnasio, ahora no me gusta el gimnasio. Entonces levanto unas micropesitas y esas son mis superpesas, para mantenerme lo más fuerte que pueda, los ligamentos y los músculos, no masa muscular, pero para llegar a lograr estos objetivos. Entonces, visualizo qué es lo que tengo que hacer para poder concluirlo. Y yo creo que esa misma visualización le puede pasar a un chavo que va a empezar la carrera o que va a terminar la carrera. ¿Cómo voy a visualizar yo mi tesis, no? Ah, bueno, pues tengo que hacer, ¿qué quiero llegar a hacer? O una pareja que tiene un problema, o una persona que terminó una relación de muchos años y quiere volver a empezar, ¿no? Bueno, ¿cómo me visualizo? Pues creo que es un momento, todos tenemos siempre un momento para volver a empezar. Todos tenemos un momento para visualizar nuestro futuro inmediato. Y ese futuro inmediato se tiene que ir construyendo poco a poco. El error es que cuando iniciamos ese objetivo y esa visualización, si queremos llegar de inmediato a la meta, no lo vamos a lograr. Vamos a salir, la corriente nos va a ganar,
el hambre nos va a ganar, el frío nos va a ganar y la meta no la vamos a lograr. Lo pongo como analogía a la Claro, natación, pero lo mismo aplica para cuestiones familiares, profesionales, académicas, empresariales, que se diga, o sea, imagínate también la parte, yo veo muchísimas empresas, he tenido oportunidad de trabajar en grandes empresas, pero también yo veía la falta que hacía en equipos de trabajo de alta dirección, del management team, que no iba acompañado. Entonces, había una pérdida de tiempos y objetivos porque no había una visualización o las visualizaciones de la alta dirección no bajaban a los equipos inmediatos y esos equipos se iban a la operación y a la operación y a la operación. Entonces, no disfrutaban el camino de poder realmente tener un mayor crecimiento en la empresa, ¿no? O muchas veces, pues, no hay una buena comunicación, no hay un buen entendimiento, o tareas, ¿no? El kayakista, pues, tiene que kayakear, y o sea, lleva un kayakista, pero hay quien está viendo las brazadas, hay quien me va dando el alimento. Es decir, los equipos de trabajo y uno se tiene que rodear, ya sea en la familia, ya sea, no puedes hacer las cosas, uno solo no puede ser todólogo, lo comentamos, pues tienes que tener y confiar en tus equipos de trabajo, confiar en tus seres queridos, confiar en tu familia, confiar en tu comunidad para dar esos pasos. Creo que eso sí me parece que puede ser un shortcut muy interesante. Cuando uno trabaja en equipo, y ojo, esto que hago es muchas horas solo, pero muchas, muchas horas solo, pero no voy solo. Todo lo contrario, tengo un equipo atrás de claro. médicos, entrenadores, fisioterapeutas y el más importante que es la familia, eh, que sin ellos no lo podría lograr. Entonces, uno tiene que Fíjate, también qué cañón de- eso, güey. darse, dejarse ayudar y apoyarse entre gente experimentada y en la que más quiere para poder que esas visualizaciones se creen objetivos y de esos objetivos metas y de esas metas se generen los grandes logros de la vida o los grandes cambios de la vida, ¿no? Que uno puede lograr. Claro. No, y me parece súper rico lo que estás diciendo o sea, sí, o sea, sí, hay veces que creemos que lo hacemos solos, ¿no? Como dices, o sea, pasas horas solo. O sea, eres tú, güey, eres tú eres el que andas braceando, tú eres el que andas en el frío, tú eres el que está pasando el hambre, pero no vas solo, siempre estás acompañado. Porque si no tienes al equipo que te está ayudando, el que te está dirigiendo, el que te está contabilizando y el que te está apoyando, ¿no? Pues no lo vas a lograr. Y esa parte creo que creo que es de lo más rico que ha salido de esta conversación, ¿no? Honestamente decir, tú tienes que tener un propósito y una meta clara hacia dónde vas, ¿no? O sea, tienes que estar bien dirigido para decir, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Voy a hacer 30 kilómetros de nado. ¿Por qué? Pues a quién chingados le importa. Es lo que quieres hacer tú. Ya, ni modo. Sí. ¿No? Es como si yo le quisiera preguntar a mi hija, ¿pero por qué quieres bailar flamenco? Pues quiere bailar flamenco. O sea, qué bueno, Está ¿sabes? increíble. O sea, sí, está increíble. Me encanta el Este, flamenco. me parece a mí también, pero no me gustaría bailarlo, ¿no? O sea, es lo chistoso. Pero fíjate, aquí es donde entra esa parte de decir, es mi meta, ¿ok? Yo decido que la tengo que hacer, pero no voy solo y es rara la persona que puede decir, yo voy solo, ¿eh? Yo lo hago solo. No, a ver, siempre tienes una familia atrás de ti que te tiene que apoyar. Igual y no estás casado, igual no tienes una pareja, pero no importa, tienes familia y amigos, y también recordemos que la familia no necesariamente es de sangre, ¿no? Muchas veces nosotros escogemos a la familia que nos acompaña en nuestra tribu, que nos acompaña todo el tiempo para estar donde estamos. Entonces, en este sentido es bien importante entender eso. Dos, una vez que tienes esa claridad de decir, esto es lo que voy a hacer, cómo me acompaño, ya lo tengo, sé que no estoy solo, con quién me uno para hacerlo. Y luego tener esta dedicación de decir, pues prueba y error, ¿no? Como tú decías, pues, no, yo no me metía todo el tiempo y no es lo mismo un mar que el otro y no son lo mismo las temperaturas y pues lo tengo que hacer, pero si llegas a la práctica y a la maestría de la práctica, como es tu caso, tú eres ya, yo sé, igual y dices, no, pues yo no soy el gran nadador de aguas abiertas. No, a ver, güey, pensémoslo de esta manera. Fíjate, el otro día sacó por ahí, no voy a decir la escuela de nado, pero una escuela de nado sacó una métrica comercial que me llamó mucho la atención, que la tuve que buscar, ¿no? Y sí, efectivamente decía, o sea, de la población mundial, solamente el 0.01 sabe nadar.
Y decía, Ok. ¿cómo? O sea, ¿en serio? Y pues sí, ¿no? Y de ese punto 0,1, perdón, está mal, era de la población mundial solamente el 10% sabe nadar, ¿no? O sea, Ok. puede nadar, meterse en una alberca, meterse al mar. Y de ese 10% solamente el 0,01 se dedica al nado. O sea, es nadador, entrena, compite, hace, ¿no? Entonces, tú estás Sí. hablando que, y eso es hablar de natación en alberca. Ahora, llévatelo a aguas abiertas. ¿Qué porcentaje de los nadadores son nadadores de agua abierta? Son muy poquitos, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que digas de manera muy eh, ecuánime y sin gran ego detrás, pero güey, pues, lo que haces está cañón. No cualquiera nada 30 kilómetros, ¿no? Ahora, no importa dónde empezar, o sea, no importa que seas el experto, que en tu caso eres experto en 30 kilómetros o en natación de aguas abiertas y probablemente el día de mañana hagas un nado más grande y hagas un cruce, pero ¿qué pasa? Que tienes que empezar en algún lado. Y tal vez empezaste en el chapoteadero, ¿sabes? Pero te animaste a entrar al chapoteadero y decir, ah, ¿qué? Del chapoteadero ahora salté a la alberca y de la alberca ahora salté al mar. Y lo voy haciendo. Y tengo muchas fallas en el camino, pero esas fallas, como decías, pues puede ser la tesis, pero puede ser el trabajo, pero puede ser... Pero en el momento que lo entendemos y lo diriges correctamente, tú puedes realmente crear un cambio significativo en tus equipos de trabajo, en tu pareja, en tu familia, en tus amistades, porque pues al final del día esto, como todo lo de salud mental y emocional, no deja de ser una repercusión continua, ¿no? Es como la piedrita que cae en el lago quieto. El ripple effect se va Totalmente. a todos lados. Sí, sí, pues es un reflejo que se expande, y un movimiento que se expande. Creo que definitivamente coincido en lo que comentas y me parece eh, súper ilustrativo, sumamente ilustrativo. Y creo que el mensaje de cierre es, hay que compartir las emociones, hay que escucharnos, hay que escucharnos. Primero hay que saber escucharnos, no aislarnos, no ponerse una capucha y decir no lo logré. Pero no solamente uno, también vale la pena a veces estirar la mano y darle la mano al de junto y decir, oye, ¿estás bien? ¿No? Tal vez ni lo conoces, o sea, tal vez ni lo has visto, o a alguien del trabajo, o a tu hijo, o a tu hermano, o a tu primo, o a tu compadre, este, o los hijos a los amigos de tus hijos, no lo sé. Es decir, lo importante, insisto, una comunidad con una mejor relación, con un mejor acompañamiento y una mayor comunicación, siempre, siempre vamos a tener mejores comunidades, que esas mejores comunidades se vuelven a mejores regiones y de esas mejores regiones se vuelven cuando son realmente empáticas y en colaboraciones constantes y comunicaciones y cuando escuchamos los problemas de unos y de otros y somos empáticos con ellos, es cuando vamos a lograr esa salud emocional que estos grupos tan grandes o estos indicadores tan grandes que tenemos actualmente en el país. Yo me quedé que eran de 6 personas, de cada 10 personas, 6 tenían un problema de alguna emoción, de algún un problema de salud mental, de menor a mayor, ¿no? Es Así muchísimo. es. Si eso lo logramos, vamos a cambiar relativamente, o sea, el reto es gigantesco, pero cambiaremos muchísimo el país, que vaya que lo necesita, ¿no? Estar más acompañados, volvernos a abrazar, volvernos a estar juntos como una sola porra, en las buenas y en las malas, en los retos, que esos retos se vean siempre acompañados por una nueva voz, ¿no? O sea, dejarnos abrir y dejarnos, y trabajar y dejar que los que son especialistas en materia trabajen en su materia, que los que tienen estas visualizaciones o estas visiones, quien tiene el objetivo, ayudar a los objetivos de las personas, ayudar a que se cumplan los objetivos. Cuando los objetivos no son claros, vuelvo a insistir, comentarlos y decir, bueno, si tu objetivo no es claro, ojo, no pasa nada. Si el objetivo número uno, el día uno, no es claro, no pasa nada. También los objetivos puedes tener una plataforma llena de objetivos. Lo importante es que si antes de esos objetivos visualices a dónde quieres llegar. Puedes tener 3 Claro. caminos, visualiza tus caminos, o sea, no es un solo camino. Yo invito a quien sea
o sea, pongamos este ejemplo, salgamos todos a caminar, el día que sale uno a caminar o en el coche o a donde estés, no tomas el mismo camino, siempre va a haber una variación, no puedes tener la misma línea, es imposible crear una misma línea. Sí puede haber esta parte de que todo el día estás repitiendo, pero no, siempre vas creciendo, vas cambiando y esos nuevos caminos son los que tienes que tener como las alertas para decir, estoy listo para esta nueva visualización, lo vi, voy por este primer objetivo, de este primer objetivo voy por mi primer escalón o mi primer meta y de ahí para lo que sigue, ¿no? Vale, qué bonito. Pues ahí está el mensaje. Creo que es buenísimo lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tender la mano al de al lado, lo conozcas o no lo conozcas, no nos cuesta nada, ¿no? O sea, desde un te ayudo, estás bien, que tengas un bonito día y una buena sonrisa le cambia la vida a la gente, o sea, verdaderamente. Totalmente. Estoy convencido Y de sí, ello, de escuchar, saber escuchar. Escucharse uno para después también poder escuchar a los demás. sí, sí, totalmente de acuerdo. Tendemos mucho a no escuchar. Queremos siempre tener nuestra voz por encima de los demás y cuando eso sucede, desafortunadamente, pues, no avanzamos, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Porque, pues, ok, qué bueno que tengas la razón. Y, no, o sea, y Sí, sí, sí. Ahí se queda, ¿no? ahí se queda. Bien, mi querido Gon. Oye, pues que sea una de muchas. Yo me quedo con muchas cosas. Sé que tienes tiempo cortado. Me quedo con muchas cosas que me gustaría preguntarte. Entonces, yo creo que deberíamos hacer otra platicadita más En- adelante, Encantado de la vida. porque sí hay muchísimo valor en toda la experiencia que estás trayendo y, y también abrirle los ojos a la gente de que, o sea, a ver, yo te lo digo, güey, tú lo sabes, he sido atleta toda la vida, los Ironmans y la en mi cabeza nadar 30 kilómetros. O sea, y mira que te digo, ay, pues sí, competí hasta en Kona con el Ironman y la madre. Güey, pero 30 kilómetros de natación, ¿por? ¿No? O sea, Y, o sea, y, y hay que decirle a la gente, Rodrigo, créanme que era mucho mejor nadador que yo, pero por mucho. O sea, nos ganaba, nos doblaba, era de los que ganaba por mucho en la natación, destacaba en esa especialidad. no, pero o sea, a mí me parece asombroso. Entonces, esto lo menciono nada más porque también la gente entienda que o sea, yo sé que todo es en niveles o todo lo queremos ver en niveles y no sé niveles. Es un tema donde es una perspectiva, una percepción de nuestras realidades y cómo las podemos interpretar. Tú lo acabas de decir ahorita, pues tal vez yo en algún momento fui mejor nadador que tú, pero fíjate qué cañón. Tú tenías o tienes la resiliencia de decir, oye, 30 kilómetros los voy a hacer. Yo en mi cabeza se vuelve limitante decir 30 kilómetros. No, mejor me sigo pegando a mis pies, ¿no? Y sí prefiero luego bajarme a andar en bici 120, güey. Si estoy loco, bueno, pues lo mío. Lo tuyo es eso. Y para alguien más es hacer cosas más extraordinarias, ¿no? Por ahí va a salir un podcast bien padre que luego te voy a invitar a que lo escuches porque es digo, ya voy a echar el spoiler, pero esta persona ha llevado a sus hijos específicamente a una de un nivel socioeconómico muy bajo a convertirse en una de las grandes maestras de ajedrez en Alemania. Ok, ¿Ok? qué increíble. Es increíble lo que nuestras cabezas, nuestras mentes hacen, pero tú lo dijiste muy bonito para terminar con esto, es el cierre. Ese cierre que dijiste es, hay que ayudarnos, hay que tender la mano y hay que voltear a los demás, porque escuchando a los demás es como logramos las cosas. Y esto es algo que se vuelve muy recurrente en las historias de éxito de la gente y quiero que nuestra audiencia lo entienda. Esto se trata Está de escuchar. totalmente y es también cuando más se aprende. Ah, sí, total. Mi estimado Totalmente. Rodrigo. Oye, Gon, qué gusto verte, verdaderamente me encanta. Me Espero encanta. Muchas que gracias. el clima se mejore en tu ciudad de Mérida. Muchas gracias. Y Este, quedamos emplazados para la próxima. Yo agradecido infinitamente también, encantado de verte y verte también. Y estoy seguro que nos encontraremos de nueva cuenta muy prontito. seguro que sí, hermano. Te mando un abrazote y bueno, pues felicidades por todos estos grandes éxitos y estos retos que has creado que me parecen extraordinarios. Es una cosa que aunque no lo creas, güey, te presumo.
Digo, tengo un amigo Muchas que gracias. acaba de hacer el cruce, entonces es extraordinario. Entonces, te mando Pues una todo mi emoción. cariño, te mando todo un abrazo y pues estamos para la que sigue. De vuelta, los mejores deseos para ti y para tu auditorio. Lo mejor. Muchas gracias y un gusto. Gracias.